Sí, gracias, Señor. ¿Todo bien? Sí, Señor. Muy bien, muy bien. Un gran saludo y abrazo para todos los hermanos que son parte de la familia Monte de Sion aquí en Cleveland, Ohio. Reciban un gran saludo, hermano. Algunos de ustedes tengo ya muchos días de no verlos. Hoy estuve sacando cuenta y hay hermanos que tengo más de 20 días de no verlos, pero un gran saludo y abrazo para ustedes. Y pues gracias también a los hermanos que sí los he visto, nos hemos comunicado y nos hemos visto. Y gracias también a los hermanos que me respaldan. Aquí están conmigo como habemos 4 o 5 hermanos. Gracias a ustedes por el respaldo y los ingenieros que tenemos para esta grabación. Nunca pensamos, al menos yo nunca pensé de prepararnos con una cámara, un stand, bajar esas aplicaciones. Yo no sé nada de eso, para hacer buenos videos. Nunca pensé, pero hoy lo estamos haciendo. Nadie se imaginó que las iglesias iban a estar vacías, cerradas. Pero Dios tiene un propósito. Quiero anunciarles, hermanos, antes que se me escape, que este domingo vamos a tener Santa Cena. Usted en su casa prepare el vino de uva, un canto de pan, y usted y su familia y los esposos, pues usted dirige la Santa Cena. Usted le sirve a ellos, yo lo voy a estar dirigiendo desde aquí. Entonces vamos a tener Santa Cena y se prepara también con un aceite, y aparte del aceite que tiene ahí regular, ora por él, porque vamos a ungir la puerta de entrada de la casa, solamente la puerta de entrada, o si tiene 2 puertas de entrada, pues las 2 puertas, los dinteles los vamos a ungir, porque nosotros somos un pueblo profético que creemos que todo lo que esté en la palabra, todo lo que hizo Dios, que nos dice la Biblia, Dios lo puede hacer hoy también. Muy bien. Entonces ya todos tienen el conocimiento que es real, ya entramos en una pandemia. Estados Unidos está en el ojo del huracán coronavirus. Entonces es importante. Yo vengo no para motivarle, para que usted pase esta crisis. No vengo a motivarle, porque la motivación solo le dura un ratito, un rato. Pero la iglesia del Señor no necesita motivación en estos días, que son días de riesgos, donde nos exponemos a ser contagiados. Entonces, lo que la iglesia necesita es ser edificada. La iglesia necesita ser instruida. Entonces, ustedes para eso tienen un pastor, para que en este momento de crisis no le motive, sino que lo edifique y lo instruya cómo usted tiene que caminar. Entonces, la palabra es, le he puesto un título a lo que quiero compartir, y el título es Caminando en lo sobrenatural de Dios. Y comienzo diciendo esto. Ahora se están escuchando muchas voces. Hay muchas voces que se están escuchando. Se escuchan las voces de los periodistas por medio de la televisión. Y ahí uno dice una cosa, otros dicen otra, pero todos ellos lo que hacen prácticamente es asustar a la gente. Le ministran temor, miedo, pánico. Entonces escuchamos las voces de los periodistas a través de la televisión, pero también se escuchan voces a través de la radio, y se escuchan voces de científicos, y escuchamos las voces de los médicos, y escuchamos las voces de enfermeros, de enfermeras. En fin, estamos escuchando muchas voces, la voz también de los expertos en epidemias. Pero la verdad es que esas voces sí hay que escucharlas. Yo escucho 1 o 2 veces durante el día, pero no me mantengo escuchando lo que están hablando del coronavirus. Nos debe de interesar, aunque escuchamos esas voces, lo que necesita la iglesia hoy es escuchar
la voz de Dios. Eso es lo que necesitamos, porque estos expertos, los médicos, los periodistas, hablan del coronavirus y es cierto, ya está confirmado, es una verdad, es un hecho. La nación está bajo una pandemia llamado coronavirus, pero la verdad es que ellos hablan tanta cosa, pero ellos no incluyen a Dios. Ellos no incluyen que habemos millones de cristianos que estamos orando. Algunos estamos orando, y yo en lo personal estoy orando para que Dios les dé revelación para crear una vacuna en contra de este virus. Pero hay otros hermanos que están reprendiendo al virus, hay otros que lo están maldiciendo, hay gente que está orando en lenguas, ayunando, hay gente que le está haciendo la guerra a este virus a través de la adoración, otros le están haciendo la guerra a través del ayuno, etcétera y etcétera. Entonces la iglesia lo que necesita hoy no es ser motivada. Usted no necesita motivación, porque la motivación tiene que ver con el alma. Por eso no permanece una persona todo el tiempo en motivación. La motivación es temporaria, es pasajera. Pero lo que sí necesitamos es ser edificados, que es totalmente diferente, es ser instruidos por la palabra de Dios. Entonces hoy, sobre todo, no se preocupen tanto de escuchar qué dice la televisión, qué dice la radio, qué dicen los medios escritos, sino que deben interesarse qué dice Dios con respecto a este virus, a esta tragedia que está pasando aquí. Y voy a comenzar en el Evangelio de San Juan capítulo 12. Si usted gusta abrir su Biblia ahí en su casa, San Juan capítulo 12, y comienzo en el versículo 27. En el verso 27 Jesús está y dice: ahora está turbada mi alma. Cuando Jesús dice ahora está turbada mi alma, lo que él quiere decir es: todo mi ser está en angustia. Ahora todo mi ser está angustiado. Estaba angustiado porque le venía el momento, le había llegado la hora de dar la vida por cada uno de nosotros. Entonces, de aquí quiero sacar algo que es muy interesante. Entonces dice: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En el verso 28 Jesús en su oración dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, lo que aprendemos de aquí es que Jesús, estando en angustia todo su ser, clamó, hizo una oración al Padre, una oración provocada por la angustia. Entonces, en ese momento que Jesús está orando, se escuchó la voz de Dios, el Padre. O sea que el Padre Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces una multitud estaba presente cuando la voz de Dios Padre descendió a ese lugar. Entonces dice el versículo 29: y la multitud que estaba allí había oído la voz, pero decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Entonces la voz, Dios hizo bajar su voz con el propósito que toda la multitud escuchara esa voz. Esa multitud, la mayor parte era gente incrédula. Entonces el Padre quería confirmar que Jesús era el Hijo de Dios, y que lo que Jesús hablaba de él era realidad, que él era un Dios verdadero, que se podía tener relación con él. Entonces descendió su voz y toda la multitud escuchó la voz. Pero cuando escuchó esa voz, algunos decían que habían escuchado el ruido de un trueno, y otros decían que era la voz que tal vez un ángel había hablado.
atención a esto, cómo se explica que Dios habla, la gente escucha su voz, pero ninguno en esa multitud tuvo el discernimiento de saber o reconocer que esa era la voz de Dios Padre. Ninguno de la multitud tuvo la sensibilidad de reconocer o discernir que esa voz era la voz de Dios Padre para ellos. Entonces, así como pasó en estos versículos que acabamos de leer, así está pasando hoy dentro de los hijos de Dios. Porque este coronavirus, de todos modos, Dios lo está usando. Yo no sé si Dios lo envió, yo no sé si lo hicieron en un laboratorio, yo no sé si fue el diablo, yo no sé de dónde apareció, pero lo que sí sé, que Dios usa todas las cosas para bien de su iglesia, de su pueblo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y preocuparnos y buscar escuchar la voz de nuestro Dios para saber cuál es el propósito, porque Dios ha permitido esto. Entonces, yo quiero instruirle y edificarle. Una de las razones por qué esta multitud no reconoció que era la voz del Padre. Oigan, esto es asombroso. ¿Cómo es que el Padre habla? Y la intención que tiene Dios Padre de que escuchen su voz es porque Él amaba esa multitud y quería que a través de su voz, que al escuchar esa voz sobrenatural, ellos entendieran y reconocieran que Jesucristo era el Salvador del mundo, que había bajado del cielo. Pero esa voz, que era voz de Dios, para los oídos de la multitud, oyeron que era un sonido como de trueno. Otros escucharon una voz, pero no muy clara, y dijeron, parece que es la voz de un ángel. Entonces ellos se perdieron la tremenda bendición de reconocer esa voz como una señal de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Dios encarnado. Pero ¿cómo se explica que ellos no reconocieron que sus oídos no estaban sensibles para oír la voz de Dios? Entonces, así como pasaba en ese momento, es lo mismo lo que está pasando con la iglesia. Y por eso Dios lo está permitiendo que pase todo lo que está pasando. Yo en lo personal creo que cada iglesia, el domingo que va a estar cerrada y los días de culto, el ver las bancas o la silla vacía, el ver una iglesia cerrada, eso es un mensaje profético de Dios para cada lugar donde hay un pueblo que se reúne a adorar su nombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido que se cierren las iglesias? ¿Acaso Él mismo no ha dicho que no dejemos de congregarnos? Pero ahora la iglesia no se está congregando en un lugar, en un edificio para estar todos en familia, sino que la iglesia se está reuniendo, se está congregando, pero en casas. Entonces nosotros tenemos que aprender muchas cosas, y lo primero que Dios nos quiere decir es que Dios está cansado, hermano. Está cansado de la rutina que hace su iglesia, está cansado del entretenimiento dentro de la iglesia, está cansado del ruido humano dentro de la iglesia, y Dios quiere meter el ruido de Él dentro de cada iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender esto. Yo el domingo lo dije, que el paladar para saborear la comida física está en la boca, pero para saborear la comida espiritual, el paladar está en los oídos. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír, porque la comida espiritual se come con los oídos. Entonces Pablo dijo, la fe viene por oír, y el oír y continuar oyendo la palabra. Pero eso Pablo lo dijo así porque en los tiempos de él no existía la Biblia. No había un libro como el que tenemos hoy. Pero ahora sería que la fe viene por el leer y
leer y continuar leyendo. La fe viene por oír y por leer la palabra poderosa de Dios. Y una de las cosas que Dios está removiendo y permitiendo que las iglesias estén cerradas. Miren, yo se lo aseguro, yo siento la convicción que toda iglesia cerrada es un mensaje profético. Que Dios quiere sacar muchas de las cosas que los hombres hemos metido dentro de la iglesia. Yo le aseguro que hay mucha gente que no extraña la predicación de la palabra. Hay mucha gente que está extrañando el comprar la comida dentro de la iglesia. Hay mucha gente que está extrañando que pasa el drama. Hay gente que está extrañando cosas, pero lo que menos está extrañando es la palabra del Señor. Y Dios tiene que sacudir a su pueblo para que se despierte en ellos una hambre por la palabra de Dios. Porque hay cosas que se tienen que terminar dentro de la iglesia. Hay cosas que se tienen que salir dentro de la iglesia. Yo cuando miro ahora mismo, estoy aquí en la iglesia, pero las sillas están vacías. No tenemos música. No hay ese movimiento que siempre hay. Cuando yo miro esto y me imagino las otras iglesias vacías, es que Dios está sacando todo lo viejo para meter todo lo nuevo de Él, porque Él quiere bendecir a su iglesia. Entonces, una de las cosas que Dios quiere sacar, porque todavía en el 2020 hay hijos de Dios que todavía dicen: no importa dónde me congregue, lo importante es que yo me congregue. Sí importa dónde usted se va a congregar, sí importa a quién usted escucha, sí importa dónde usted se reúne. Bendecido sea el nombre del Señor, porque usted va a ser de acuerdo a la palabra de fe que usted recibe. El día de mañana usted va a ser de acuerdo a la instrucción que reciba hoy. El día de mañana usted va a ser de acuerdo a cómo fue edificado su ser espiritual. El día de mañana usted va a ser de acuerdo a quien escucha hoy. Si usted escucha a alguien que le diga que la voluntad de Dios es ser pobre, usted va a terminar en miseria, arruinado, acabado. Usted necesita hoy más que nunca caminar en lo sobrenatural. Pero caminar en lo sobrenatural tiene que ser aprendido. El caminar en lo sobrenatural viene por la instrucción de la palabra. Entonces, hay mucho pueblo de Dios que todavía no tiene el paladar activado para discernir entre una buena comida de Dios y una mala comida. Yo sé que esto está fuerte, pero lo tenemos que decir, porque hay cosas que se tienen que terminar dentro de la iglesia del Señor. Por ejemplo, una cosa que tiene que terminar, que escucho yo, es que hay gente que dice: bueno, mi pastor no predica, pero es buena gente y yo lo voy a respaldar. Entonces eso no tiene que ser así. Eso es por falta de deseo, de pasión por la palabra de Dios. Lo único que da vida es la palabra. Lo único que da vida es la palabra. Lo único que liberta es la palabra de Dios. Pero cuando no hay pasión por la palabra, que es la principal pasión que debe de haber en cada hijo de Dios, el ir a la iglesia es por escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entonces se tiene que terminar, porque hay en muchos lugares que se está jugando a la iglesia. Hay iglesias donde se hacen rifas, hay iglesias donde se hace venta de cosas, sorteos, etcétera y etcétera. Y la gente, en vez de reunirse por escuchar la palabra revelada, se reúne para comer, para participar de una rifa, se hacen tantas cosas dentro de la iglesia. Pero viene un despertar que ya a la gente no le va a importar nada. Lo único que le va a importar es saber dónde hay palabra de Dios. Si escucha un ruido, estamos aquí y no sé qué ha pasado, pero parece que
que a la bocina parece que no le gusta lo que estoy hablando, pero alguien está haciendo ruido aquí, ¿verdad? Por eso, como no hay ese discernimiento, la gente dice no importa dónde se congregue, bueno, lo importante es congregarse. No, lo más importante es la palabra de Dios, porque las iglesias existen. Atención a lo que voy a decir. En la iglesia lo que tienen que haber son intercambios. Por ejemplo, la ofrenda es un intercambio. Usted recibe un buen plato de comida, usted a cambio da una buena ofrenda. El diezmo es un intercambio. El diezmo, por eso hay gente que diezma y está pobre, hay gente que diezma y está quebrada, hay gente que diezma y está a la raya, porque para darle el diezmo en cualquier lugar, eso se tiene que terminar. El diezmo es un intercambio. Uno da diezmo, pero a cambio recibe palabra profética, a cambio recibe dirección de Dios, a cambio recibe una cobertura espiritual. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18 dice, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18, voy a leerlo yo aquí, dice, solo la primera parte, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que son salvos. ¿Cómo es eso? Que la palabra, que el mensaje del Evangelio, para unos es poder de Dios y para otros es una locura. La misma enseñanza de la Biblia, el mismo mensaje de la palabra de Dios, para unos es poder de Dios, para otros es una locura. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está, para nosotros es poder de Dios. Para mí la palabra no es una locura ni para usted. ¿Por qué? Porque usted honra esta palabra, porque usted sabe respetar esta palabra, porque usted le pone atención a la palabra. Cuando honramos la palabra, poniéndole atención a ella, tratando de entender lo que el pastor quiere decir o el predicador quiere decir, entonces ahí se convierte la palabra en poder para nosotros. Pero la gente que no le pone atención, la mira con indiferencia, entonces para ellos es locura. Lo que quiero decir, que Dios está cansado de la indiferencia hacia su palabra. Lo que más le tiene que interesar a la iglesia es la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que más le tiene que interesar es recibir buena palabra de Dios, porque lo único que da vida es la palabra. Lo que da vida es la palabra. El entretenimiento no le da vida de Dios a nadie. Lo único que imparte vida de Dios es el poder de la palabra. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo al versículo donde estábamos, dice el versículo 29, dicen entonces, todos oyeron la voz y unos decían es un trueno, porque no tenían el paladar activado para entender que era voz de Dios. Otros dijeron, a lo mejor un ángel habló. Entonces Jesús le respondió en el versículo 30, dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, esta voz ha venido por causa de vosotros. O sea que podemos considerar que este virus que ha venido no ha sido por causa de que porque la nación está torcida, por causa de que el pecado, que por causa de que no vivimos para Dios. No. Esta voz ha venido para sacudir a la iglesia. Este coronavirus ha venido para sacudir a la iglesia, para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Por ejemplo, en Primera de Pedro voy a leer un versículo que parece que es un poco fuerte. Dice,
en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, lo que nos debe interesar en esta crisis es lo que debemos de anhelar o buscar, es escuchar la voz de Dios. ¿Qué Dios nos quiere hablar a través de esta epidemia? ¿Qué Dios nos quiere decir a través de este alboroto que hay? ¿Qué Dios nos quiere decir de por qué permite que las iglesias se cierren? ¿Quién se iba a imaginar que las iglesias iban a ser cerradas? ¿Quién se iba a imaginar? No las estás, yo en lo personal creo que no las está cerrando el hombre. Los gobernadores son los que Dios está usando para cerrar las iglesias como un medio de precaución. Pero en el mundo espiritual Dios lo mira totalmente diferente. Entonces nosotros necesitamos todos, por eso, mire, hay gente que nunca había ayunado, pero ahora está ayunando. Hay gente que no está orando, hoy está orando. Hay gente que estaba alejada de Dios, hoy a través de las redes sociales se está conectando con alguien que sirve a Dios. Hoy la gente que no quería nada con Dios, hoy quiere algo con Dios. Después de la limpieza de la casa de Dios, nosotros tenemos que esperar un tremendo avivamiento que venga del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, esto ha sido como una pequeña plataforma que he puesto para darle algunos consejos de cómo protegerse del espíritu de miedo que está invadiendo la nación. Cómo nos tenemos que proteger del espíritu de temor que está arrasando con las vidas que habitan en esta nación, porque hay un pánico, porque hay un temor. Entonces quiero agarrar como ejemplo la vida del rey David. En Primera de Samuel, capítulo 17. En el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y aquí el gigante Goliat, en este capítulo, representa al coronavirus. Porque exactamente lo que hizo Goliat en la nación de Israel es exactamente lo que el coronavirus está haciendo en nuestro país. Y nosotros los creyentes somos responsables de hacerle frente a ese espíritu de miedo. Está bien que usted no salga de su casa, hay que guardar y hay que ser prudente y hay que tener precaución. Pero una cosa es que alguien no salga de su casa por precaución y otra cosa es que no salga por miedo, por pánico. No, la iglesia del Señor tiene que saber que nuestra confianza está depositada en Dios. Usted tiene que saber que los médicos, la ciencia, los gobernadores no van a poder parar a este gigante. El único que puede parar a este gigante en esta nación es nuestro Dios. Entonces nosotros no tenemos que hacerle frente a este gigante con temor, no. Tenemos que hacerle frente con paz, no al miedo, pero sí a la precaución. No al temor, pero sí a lavarse las manos. No al miedo, no al pánico, pero sí a usar mascarillas. No sé si me está entendiendo o comprendiendo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, así como este Goliat apareció de la nada. En el capítulo 17 después usted lo puede reunir, pero da a entender que hubo una reunión entre los ancianos de los filisteos, entre el liderazgo del ejército filisteo. Entonces ellos dijeron, no nos conviene que muera mucha gente de nosotros, hagamos algo. En nuestras filas tenemos a un gigante
y creemos que de Israel nadie le va a poder hacer frente. Así que hagamos una cosa, que él salga y desafía a Israel. Entonces ellos decidieron y le dijeron a Goliat: di que si alguien sale a pelear contigo, que si él te gana, entonces nosotros los filisteos vamos a ser siervos de ellos. Pero si tú ganas, entonces los israelitas van a ser siervos de nosotros. Ellos propusieron ese plan, porque ellos estaban seguros que nadie podía derrotar a Goliat, porque Goliat primeramente era un gigante. Era un gigante. Entonces Goliat por 40 días. Y aquí vemos que en el final de una cuarentena, Dios le dio tremenda victoria a Israel. En el final de los 40 días, en el final de la cuarentena, en el último día, apareció la respuesta de Dios y venció a ese gigante. Yo lo creo con todo mi corazón, que hay gran parte de la iglesia, somos millones los que estamos orando, reprendiendo, maldiciendo, declarando palabras de muerte contra este virus. Yo estoy seguro que tarde que temprano ese gigante va a ser derrotado y la victoria va a ser de la iglesia. La iglesia no va a salir debilitada. Los negocios cuando se termine esto, los negocios van a quedar debilitados, las empresas van a quedar debilitados, pero la iglesia no. Cuando la iglesia comience a reunirnos, la iglesia va a estar poderosa. La iglesia va a venir con experiencias sobrenaturales. La iglesia va a testificar que caminó en lo sobrenatural. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso este tiempo para la iglesia es para caminar en lo sobrenatural, no para estar arrinconados. Yo quiero contarle un testimonio. Mi esposa cocinó, y hizo una olla ahí con frijoles y todas esas cosas ricas que se les ponen a los frijoles. Pues nosotros somos una familia pequeña y pues cocinó para 3 personas y comimos, pero cuando yo guardé la olla estaba igual y me llamó: está igual, mañana vamos a comer lo mismo. Este es el tiempo de conocer a Dios como el Dios que provee todo lo necesario para sus hijos. Porque se tiene otra cosa que tiene que terminar después de esta crisis. Hay algo que tiene que terminar. Pero yo lo tengo que decir. En las redes sociales hizo virtual un video. No sé si lo vieron, que un hermano entra a la oficina del pastor y le dice al pastor: pastor, le dice, tengo una pregunta para usted, hay algo que me inquieta. Y el pastor le dice: sí, hijo, di. Y le dice: ¿por qué cuando nosotros tenemos una necesidad y venimos a usted y se la contamos, entonces usted nos envía a Dios y nos dice que Dios nos va a proveer? Pastor, yo he venido y le he dicho: pastor, necesito un carro, comprar un mejor carro, y usted me ha dicho: confía en Dios, que Dios le va a proveer. Ahora mi pregunta es: ¿por qué cuando usted necesita algo, usted acude a nosotros? ¿Por qué usted no acude a Dios y le dice que le provea para el proyecto que tiene? Cuando usted necesita dinero, acude a nosotros. Pero cuando nosotros necesitamos dinero, usted nos manda con Dios. Yo quiero decir que ese tiempo también va a terminar, hermano. Porque la iglesia, los líderes de la iglesia, tenemos que aprender que el welfare no es responsable de nosotros, que el gobierno no es responsable de nosotros. El welfare no tiene responsabilidad de mantenerme a mí, ni la Casa Blanca, porque ninguno de ellos me llamó a predicar la palabra.
Quien me llamó fue Dios. Y si Él nos ha llamado, pues Él va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces apareció Goliat, y por 40 días estuvo desafiando a Israel. Y como él estaba seguro que iba a ganar, porque eso no lo va a hacer alguien que está seguro que va a vencer. Él decía, denme un hombre. Y eso era un insulto. Era como decir que no había hombres, que todos eran patos en Israel. Denme un hombre, como que no había hombres. Denme un hombre que pelee conmigo. Y si me vencen, nosotros los filisteos les vamos a servir. Pero si yo le venzo, ustedes los israelitas nos tienen que servir. Lo hacía porque estaba seguro que iba a ganar. Pero él no sabía que Dios tenía a alguien que lo iba a vencer. Por eso no tenemos que ser ministrados por los noticieros, porque ellos todo lo que dicen es verdad, pero en sus cálculos ellos no meten a Dios. Ellos no saben que hay cristianos que están en ayuno, otros en vigilia, otros están orando en lengua, pero otros están levantando sus manos y haciendo decretos, otros levantan sus manos para profetizar, etcétera, etcétera. Y todas esas oraciones y ayuno, tarde que temprano, van a hacer que Dios se levante y diga, hasta aquí nomás llegaste. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Muy bien, entonces aparece Goliat y desafía a Israel. Uno, ¿por qué David venció a Goliat? Pero primeramente quiero leer esto. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice que al oír que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo, entraron en pánico. Cuando dice que tenían mucho miedo, rayaron, pasaron la línea del pánico. Saúl era el líder. El único que podía enfrentar a Goliat era Saúl. Porque Saúl era guerrero, era soldado, era alto, estaba bien musculoso. El único que lo podía derrotar era Goliat. A Goliat era Saúl. Pero Saúl se llenó de miedo. ¿Qué provocó temor en Saúl y los israelitas? Las palabras que hablaba Goliat. Los asustaba. Por eso no estoy diciendo que no le escuche los noticieros, pero no cambie de un canal a otro y terminó aquel y busca otro, porque todos ellos solo hablan de muerte, solo hablan lo que está haciendo el coronavirus. Ayer fue terrible y que ya llegamos a más de 1 millón de contaminados, que en Nueva York en 24 horas murieron más de 800 personas, y solo dando palabras que cuando termina de escuchar un noticiero, lo que termina es lleno de miedo. Pero usted no tiene que dejarse ministrar por lo que digan los noticieros. Hoy es el tiempo cuando tenemos que depender de lo que dice Dios a través de sus profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas, o lo que dice Dios a través de su palabra escrita. Entonces, hay algo que es bien interesante y que esto le tiene que motivar a toda la iglesia que esté en ayuno, que está orando, que está vigilando, que está levantando manos para hacer declaraciones o decretos. Esto es bien importante porque aquí hay un versículo que lo voy a leer, dice el versículo 15, me estoy saltando por causa del tiempo. Verso 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea que David entraba al palacio, tocaba la música, pero había días que tenía que irse otra vez al campo, a la montaña, porque dice que iba y venía.
O sea que hubo una estación en la vida de David que entraba al palacio, tocaba el arpa para el rey, pero después tenía que bajar a pastorear las ovejas de su padre en Belén. O sea que antes de matar David, de enfrentar a Goliat, tuvo esta experiencia. Dios le permitió experimentar estas cosas. Número 1, le permitió experimentar el ver la corona puesta en la cabeza de Saúl. Dios le permitió meter el dedo en la miel a David y chupar esa miel, ver lo que Dios da cuando se vive para él. Entonces entraba al palacio, tocaba el arpa, miraba a esa gente que cuidaba al guardaespaldas de Saúl, bien vestidos. Se dio cuenta cómo comían en el palacio. Dios le permitió ver el cetro que estaba en la mano de Saúl. Le permitió ver el trono, le permitió saborear por días la entrada al palacio, porque cuando entraban al palacio lo que miraba era riqueza, lo que miraba era buena comida, lo que miraba eran buenos vestidos, lo que miraba era buena ropa, ahí miraba lo mejor. Entonces Dios le permitía ver cosas buenas como preparación para no hacer frente al enemigo. Por ejemplo, Dios me permitió a mí ver multiplicación en una olla de comida. Dios me permitió ver eso para decidir a creer que Dios cuida de nosotros, que Dios no nos va a desamparar en esta crisis. Dios no nos va a dejar solos. Él estará siempre con nosotros. Y así fue. Un día ustedes conocen la historia, vino David al campo de batalla en el día número 40. Lo que menos esperaba David, que ese día iba a transformar Dios su vida, y apareció David. Y por eso el domingo vamos a tener Santa Cena, porque yo me tocó cuando leí esta porción de la palabra. Llegó David. David llegó como quesero. David llegó como mensajero. David llegó llevó granos tostados, llevó pan y llevó queso. Y se hizo presente en el campo de batalla. Ahí David era un desconocido. Allí David no tenía fama. Allí David, cuando llegó con esos panes y esos quesos, David representa a todos esos pastores que tienen iglesias pequeñas, que tienen unción profética, tienen doctrina apostólica, se mueven en los dones del Espíritu Santo, y que ya tienen una historia en Dios, pero que nadie los reconoce, que nadie los toma en cuenta, nadie los invita, nadie les da nada, porque son totalmente desconocidos. Así era David. Llegó como pastor de un pequeño rebaño y pastoreaba no ovejas que eran de él, sino que eran ovejas ajenas, porque eran ovejas de su padre. Pero mientras pastoreaba ovejas ajenas, Dios lo estaba preparando para que pastoreara a sus ovejas. Antes de David tener sus propias ovejas, tuvo que ser fiel pastoreando ovejas ajenas, como le pasó a Moisés. Antes de pastorear a Israel, pastoreó las ovejas de su suegro Jetro. Entonces apareció David. Y dice que cuando oyó hablar al filisteo, dijo David: ¿quién es este incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? David ya tenía una historia, pero nadie sabía de esa historia. Y así hoy hay gente que para los ojos de los grandes son insignificantes, pero que ya tenemos una historia.
Entonces cuando David le dijo a Saúl, yo voy a ir a pelear con ese filisteo, que no desmaye el corazón de nadie, Saúl le dijo, tú no puedes ir porque eres un joven, eres un muchacho. Entonces David sacó debajo de la manga su historia y le dijo, tu siervo ha matado leones y osos. Y cuando le arrebataron una oveja las fauces del león o del oso, si le quitaba la oveja, el oso o león se volvía contra mí, yo lo mataba. Esa era la historia de David. Tenía la historia de adorar y alabar a Dios sin tener público. Entonces llegó ese día y él no sabía que ese día Dios tenía preparado algo grande para él. Entonces digo, ¿quién es este incircunciso? Y yo lo que le quiero decir, hermanos, queridos hermanos, lo que realmente David quería decir, oye, ¿por qué ustedes le tienen miedo a Goliat? Oye, ¿por qué le tienen miedo al coronavirus? David dijo, él es un incircunciso. Cuando le quería decir incircunciso, él le quería decir, él no tiene ningún pacto de sangre con Dios. Dios, él nos ha experimentado lo que yo experimenté cuando mi padre me circuncidó sin anestesia. En vivo me cortó. Y hubo derramamiento de sangre. Él es incircunciso. Él no ha sido circuncidado porque la circuncisión es señal de pacto. Nosotros somos la gente de pacto. Dios está con nosotros. Por eso el virus tiene que declarar que no le va a tocar, no le va a llegar, porque nosotros también somos un pueblo de pacto. Jesús derramó su sangre por nosotros y por medio de esa sangre él hizo pacto con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. El tiempo se me terminó, se terminó el tiempo, iglesia del Señor. Quiero terminar solamente haciendo una oración. Ahí donde ustedes están, los que me han estado escuchando, levante su mano. Levante su mano. Ahí donde está, en la mesa, en la sala, en el sofá, ahí tal vez acostado y escuchando a través de su celular. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar esta palabra sobre su vida. Así con su mano levantadas. Porque has puesto a Jehová como tu esperanza, porque has puesto al Altísimo por tu refugio. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo yo estaré en la angustia. Te libraré, te glorificaré y saciaré de larga vida tu existencia. Saciaré de larga vida. Te saciaré de larga vida. Y te mostraré mi salvación. Dios le bendiga, hijos, hijas de Dios. Y recuerde, prepare un aceite, prepare pan, prepare vino, porque el domingo tendremos Santa Cena. Pasen buenas noches.